Buenas, buenas. Hola a todos. Buenas noches. Buenas, Hernán. Hola, Iris. Hola, Gaby. Feliz celebrarios, Gaby. Hola, Gise. Hola, Abru. Hola, Marie. Chinita. Hola, Bel. Hola, Ro. Hola, bombona. Hola, Esa rulación. ¿escucha bien? Te escucho bien, fuerte y claro. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No estoy cortado, ¿no? Podés estar un toque que se te vea más la peluca. ¿No se me ve? ¿No se me ve? A ver. Se te escucha medio baji. Ay, viste, es que volví a probar con esto ahora y Hoy estamos estamos como... cuadrille. Muy bien. La lunita en Escorpio. Estoy Ay, muy cortado. A ver, espera que te amplío el panorama. A ver ahí. ve, Guille, y no se te escucha bien, María. Muy bien, me gustan las indicaciones. Acá resolviendo problemas técnicos. A mí se me ve y ahora a Mari se la va a escuchar. Ahí estamos bien. Perfecto, ahora sí. Muy bien, espera que este cable es un poco más corto. Muy bien. Más, pero más cerca. Gracias, Gaby. Más, pero más cerca. Me encanta ahí que nos van haciendo los ajustes. Buenísimo, gracias del otro Gracias. lado. Gracias la producción, gracias la producción. Súper bien. Llegamos a nuestro último live de Lunitas, que no será el último de astrología, pero vamos a ir cerrando y redondeando ciclo con las lunitas. Así que es como lunas, adiós. Vamos a trabajar con los últimos talentos lunares, con las últimas lunitas y sus talentos. Hola, Mejer. Y Hola, ves, Mejer. extrañábamos a Mejer que estuvo haciendo cositas los últimos. Así que vamos a meternos a hacer este último live hablando de los talentos lunares para, además de entender los mecanismos y el proceso de crianza que estuvimos viendo en los anteriores live, poder trabajar un poco acerca de cuáles son los talentos que podemos desarrollar a partir de nuestras lunas. Y para quien no se entere y no lo sabe, el sábado vamos a estar dando un taller de lunas astrológicas, ¿sí? Que va a quedar grabado, si no lo pueden hacer el sábado, después lo pueden igual realizar. Vamos a estar haciendo un taller larguito donde vamos a estar trabajando mucho acerca de la matriz emocional en la adultez y cómo vincularnos y cómo empezar a entender cómo generar relaciones sanas a partir de nuestras lunas astrológicas, entendiendo cuáles son las necesidades que tenemos, cuáles son los mecanismos que aplicamos frente a esas necesidades y en base a eso poder empezar a desarrollar nuestros dones y talentos para compartirlos dentro de la nueva vincularidad. Así que si no saben, después nos escriben y nos piden, va a estar buenísimo, yo tengo unas ganas. Pero bueno, hoy vamos Estamos, a estamos manija, los dos, con esta situación. Muy bastante, manija. bastante. Me encanta lo que está saliendo, así que vamos a disfrutarlo mucho también. Bien, vámonos a lo que nos compete porque el tiempo en los live es tiranísimo, así que vamos a arrancar con este último live de los talentos lunares. Como el público se renueva y quizás hay gente nueva, ¿nos querés contar un poquito qué es la luna y por qué nos vamos a meter con las lunitas? Estamos hablando con las lunas porque es la matriz de nuestra emocionalidad y nuestra memoria, porque es la base sobre la cual tejemos o construimos nuestra futura vida anímica y nuestro desarrollo de vida anímica. Y si pensamos que la luna son rige los primeros 7 años de vida, pero la llevamos toda la vida y como dice Guillermo, hay que trascenderla. Eh, lo que sucede con las lunas es que dejan marcada como si tocáramos arcilla
esta forma de vincularnos que vamos a tener de acá en adelante. Y estos lugares donde nos refugiamos cuando algo nos duele, o estos lugares a los que vamos a buscar ese cariño porque fue así cuando yo nací y fue así cuando yo me fui creciendo. Me enseñaron a que querer era esto, entonces lo replico. Y eso tiene luz y sombra, tiene talentos hermosos que son los que estamos viendo hoy, y respondiendo a la pregunta desde el Perú, hoy toca mutables, y tiene estos lugares de refugio donde es inconsciente y donde yo cierro y me encierro en un mecanismo. Y la idea es verlo en los niños y verlo en los adultos y aprender a caminar esto todos juntos. Y sobre todo entender esto, ¿no? Que son mecanismos inconscientes, mecanismos que habitualmente actúan desde el automatismo y que incluso también los dones y los talentos tienen que ver con esta capacidad de poder llevar luz a eso que está inconsciente y poder trascender, ¿sí? No la luna en sí, sino que la luna hay que hacerla madurar, ¿no? La luna tiene que madurarse, sino poder trascender esos mecanismos automáticos y sobre todo los mecanismos que usamos para defendernos, ¿sí? Piensen que si la luna es nuestra matriz emocional y a partir de ella creamos mecanismos de defensa, de lo que nos estamos defendiendo constantemente es de la vida misma, ¿sí? De todo aquello que nos produzca emoción y afecto, que es todo con lo que nos vinculamos. Gatito está haciendo locuras, ¿sí? Entonces está bueno. Hoy Gatito perdió bolitas. Hoy Gatito fue castrado y bueno, recién ahora se recupera de la anestesia, así que puede ser que tenga apariciones magistrales hoy por acá. Le damos la bienvenida a Gatito. Bien, así que hoy vamos a ver, como decía Mari, las lunas mutables, pero vamos a entender un poquito esto de las frecuencias, ¿sí? ¿Por qué ordenamos los talentos no por elementos, sino por frecuencias? Sino para entender que cada frecuencia lunar, las frecuencias tienen que ver con los ritmos, ¿sí? Con esos biorritmos que manejan cada una de estas lunas, y ordenamos los talentos por frecuencias porque nos ayudan a entender dentro de estos compendios de frecuencias de cada una de estas lunas, las fijas, las cardinales, las fijas y las mutables, qué es lo que permiten desarrollar como talento, ¿sí? Habíamos dicho que las lunas cardinales son aquellas que proponen o producen inicios emocionales, ¿no? Son las que nos ayudan a iniciar, nos ayudan a impulsar procesos y que traen como esta cuestión de ser disparadoras o ser activadoras, ser trigger, ¿no? Como así, el pulso que despierta lo emocional, ¿no? La luna en Aries, la luna en Libra, la luna en Cáncer y la luna en Capricornio tienen esta cualidad de iniciar procesos emocionales y de poner en movimiento, ¿no? Como esas mareas emocionales. Ahora vamos a ver cuáles son las mutables. Las fijas tienen esta cualidad o este talento de poder brindar como contención, fijar esa emoción, darle cauce, contenerla, ¿no? Poder darle estabilidad, y son lunas que ayudan a estabilizarnos emocionalmente, ¿sí? Son las lunas como Tauro, Escorpio, y las lunas como Leo y Acuario, ¿sí? Y hoy lo que vamos a ver es las lunas mutables, que tienen como don o como talento esta capacidad de ayudarnos a transformar nuestros estados emocionales, ¿sí? El don de las lunas mutables tiene que ver con esta capacidad de justamente mutar, transmutar, transformar, cambiar y permitirnos ese movimiento de elevar nuestras emociones o hacer ese movimiento de llevarlas desde lo denso, lo pesado, ¿no? El bajo astral a su más alto astral, y son lunas que justamente proponen este movimiento de transformación o transmutación o mutación de nuestras emociones hacia otro aspecto emocional, ¿no? Entonces las lunas mutables, que son Géminis, Sagitario y Virgo, Piscis, son las que nos van a proponer este cambio o esta transformación, ¿no? Son los que van a permitir que nuestras emociones cambien y van a tener como cualidad la posibilidad de acompañarnos en ese movimiento de cambio emocional. Totalmente, y si pensamos en el ciclo del año, en los momentos cardinales, arrancan las estaciones, en Aries, en Cáncer, en Libra y en Capri. Si pensamos en los momentos fijos, son los signos donde las estaciones están en su máximo esplendor, y si pensamos en los meses mutables del año, es cuando estamos en la transición de una estación a la otra. El cambio que lleva, o sea, vengo con todo esto, pero lo voy transformando porque algo voy a un devenir. Y es esta misma energía de la que habla Guille, que se ve
en la Tierra y se ve, por supuesto, en nosotros. Y que tiene que ver un poco con esto, como de entendernos también a partir de lo lunar como seres cíclicos, como seres que viven ciclos y que tienen esta capacidad de iniciar, estabilizar y transformar a partir de esa experiencia que van generando, ¿no? De ese encuentro con la emocionalidad, que en definitiva es nuestra capacidad de aprendizaje, ¿no? Aquello Totalmente. que nos emociona y nos afecta es lo que nos va dando esa capacidad de aprender la realidad y nos va permitiendo como justamente esto, iniciar un proceso, estabilizar algo de ese proceso y transformarnos a partir de ese proceso para dar inicio a un nuevo ciclo. Está Y llegando poniéndolo, óptimo. justo, y poniéndolo otra imagen que se me vino recién, si volvemos a la imagen de la urdiembre, hay una matriz, hay una forma que me la dan estos hilos que cruzan, pero lo que yo hago sobre eso va a ir mutando, porque primero voy a pasar arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, lo que hicieron teler alguna vez pueden entender, pero luego ahí puedo crear, puedo en esa base empezar a crear y empezar a enlazar los hilos de una manera distinta. Y después puedo hacer nudos que me da volumen. Pero bueno, es como ir avanzando en esto, ir madurando en esto. Justamente nos hablan del proceso de maduración y las lunas mutables nos traen un poco esta capacidad de no quedarnos, ¿no? Ni en lo fijo ni en el estar constantemente iniciando, sino vivir como, a mí me gusta mucho entenderlo como lo cardinal es el momento en el que empiezo a tejer mi crisálida, lo fijo es mientras estoy adentro de la crisálida y lo mutable es cuando ya salgo hecho una mariposa radiante, divina, espléndida, así como ¿no? Entonces las lunas mutables nos traen ese movimiento de cambio, de transformación, y es lo que nos van a aportar, ¿sí? En estos dos ejes que tienen que ver con el eje del saber y del servicio, nos van a estar como enseñando cómo transformar nuestras emociones y es el talento que van a ir aplicando a partir de su desarrollo, ¿sí? Recordemos esto, que los talentos se manifiestan cuando salimos del mecanismo reactivo, cuando podemos integrar la sombra, que es aquello que nos asusta, y entonces dejamos de estar en un modo o en modo defensa para poder entrar en modo creativo. Cuando estamos en modo creativo, estamos en los talentos lunares, que hablan de poder utilizar nuestra matriz emocional para crear desde el amor. Si estamos en el mecanismo defensivo, estamos vibrando en el miedo, ¿sí? En la necesidad de protegernos de la realidad. Que tiene sentido, quizás, ¿no? Cuando estamos siendo pequeñites, chiquitites, que no conocemos el mundo, pero si con el desarrollo no vamos concientizando y transformando nuestra matriz emocional, lo que vamos a generar son vínculos tóxicos, poco sanos, poco Totalmente. creativos, poco amorosos, porque van a estar basados en el miedo y en la necesidad de seguir teniendo una mamá o un papá o maternando, paternando, ¿no? Y estando en este aspecto más no par, ¿sí? Para poder tener vínculos sanos tiene que haber cierta paridad, Variedad. ecuanimidad, equidad, y entonces necesitamos, ¿no? Tener resuelto algo de este mecanismo lunar, concientizado para entender de qué manera nos defendemos, qué necesidades tenemos y qué vamos a poder generar como talento. Ahí había una lunita en Géminis, así que ¿te parece empezar con Guada. Géminis? Empezamos con la luna en Géminis y si estas lunas son las que, si se acuerdan lo que hablamos, son las que siempre tienen un ¿y por qué? ¿Y por qué? Siempre está la pregunta, siempre está el querer saber más, el indagar, el jugar, el descubrir, el preguntar, a veces para saber más y también preguntar por preguntar en sí mismo, el explorar, el jugar con todas estas posibilidades que me da la palabra en un principio como juego y luego la posibilidad de verbalizar, de poner en palabras lo que sucede. Si pensamos que hay mucha creatividad y hay mucha comunicación, puedo, como talento, empezar a... un gato. Puedo como talento empezar a poner en palabras lo que sucede, como si fuera una posibilidad de nombrar la emoción, nombrar lo no dicho, darle visibilidad a todo eso que está sucediendo, porque ya dejo de preguntar por la pregunta misma y porque tengo que llenar de preguntas esto que me está pasando y como no contacto con esto que me está pasando, hago preguntas, hablo y todo el tiempo estoy chamullando y jugando, chamullando y jugando.
dejo eso para empezar a ponerle palabras a lo que me pasa. Y si se acuerdan, lo que necesitaba un niño con luna en Géminis era esto, como, bueno, pará, ¿vos qué sentís? ¿Se acuerdan que ella hacía como esta pregunta de, bueno, pará, ¿qué estás sintiendo? Y a partir de trabajar eso, puedo empezar a poner en palabras esto que está sucediendo con mis emociones y con las emociones de los demás. Además, pensemos que son lunas que, si se desarrollan, son muy inteligentes, captan rápido, tienen una liviandad que también les permite no enchastrarse en el pegote anímico. Entonces, pongo la voz donde no está, pongo la palabra donde no está, puedo escribir, puedo jugar, puedo, nada, ir rápido, resignificar, fluidez verbal, esta gente que habla, bla, 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 pero termina diciendo, no es que no dice. Y tienen esta cualidad, a mí me gusta algo mucho de la luna en Géminis, trabajadita, ¿sí? Porque la luna en Géminis hay que trabajarla. Es una luna bastante compleja, porque ya la energía geminiana tiende a quedarse en una posición bastante aniñada, ¿no? Entonces es una luna que hay que trabajarla bien, pero piensen en el gemelo, ¿no? Entonces son personas que cuando tienen trabajada la luna son muy capaces de dar con la palabra justa, hablar en el lenguaje del otro, y no me refiero al lenguaje como si hablas inglés, ¿no? Como a poder usar las palabras que el otro necesita oír porque son capaces de empatizar, espejar al otro y poder decir desde su propia percepción de lo que el otro está sintiendo, ¿no? Aquello que el otro necesita oír para entender su propio proceso anímico y poder realmente significarlo, ¿no? Hay como una cuestión de, acuérdense que estamos en el Dar significado. y es esto, ¿no? Significan. Esto si lo pensamos desde un lugar psicoanalítico, si se quiere, ¿no? Como un lugar muy de dar en la tecla, ¿no? Como la luna en Géminis tiene esta cualidad de decirte y es como de repente entendés. Y es como, ah, claro, me está pasando esto porque esto, y es como, wow, ¿no? Hay algo que se ordena y que justamente permite esto que decíamos que tienen las lunas mutables, ¿no? Salirme de la emoción densa e ir como una emoción más clara, ¿no? Me traen esa bocanada de aire De fresco que aire. necesito para, me salí de la emoción, ¿no? Eso donde estaba re enroscado en la emoción, me ayudan como a Hay secar. liviandad. Hay liviandad total. Y pusimos como frase, cuando trabajamos en esto, esta idea de que esta luna puede conectar, o el talento es conectar con las otras voces, con las otras verdades, sin desoír su propia voz. Claro, y ahí empiezan las preguntas reinteresantes. Si no está laburada, tiende a un exceso de intelectualización. Tiende a llenarse la cabeza o el alma de preguntas porque hay que tocar acá en algún momento, hay que oír miedos, hay que entrar en las vulnerabilidades, digo, hay todo un laburito para hacer ahí, pero una vez que pasa, y una vez que empieza ese camino, sucede todo lo que dijo Guille recién. Es que realmente es hermoso cuando la luna en Géminis, las lunas de aire en general, pueden salirse del mecanismo defensivo, ¿sí? De secar la emoción, y cuando son capaces de humedecerse, ¿no? Justamente hacen muy visible, muy perceptible y muy clara la emoción. Son capaces de transmitirla, plasmarla, y se transforman en excelentes poetas, ¿no? En gente que puede, a través de la palabra, vroom, ¿no? Plasmar una emoción y te describen la emoción de una manera que uno la entiende y la ve con claridad. Tienen un maravilloso don de la utilización de la metáfora cuando están elevadas estas lunas. Cuando están Sí, trabajadas, totalmente. pueden metaforizar muy fácilmente y poner realmente en palabras muy comprensibles aquello que es necesario percibir. Y algo de como me viene siempre de de los creativos, les creatives, de la lluvia de ideas. Y pienso en Guada, que es psicopedagoga, y decodificar y traducir para alguien que no está entendiendo el lenguaje común, tiene que ver con eso, con lo sanador. Por supuesto, lo creativo es clave, artístico, creativo, digo, para Siempre, ¿no? todos los Como seres humanos, pero claro, y son lunas esto, como tienen mucha facilidad de poner en palabra o de traducir en palabra, como una buena expresión artística para estas lunas es escribir, ¿no? Como utilizar algo de esto de la escritura, la totalmente. poesía, el son, ¿no? Como poder hacer este movimiento de
este mundo anímico interno lo plasmo en algo artístico que tiene que ver con la palabra, ¿no? Con poder decir y Salir. expresar para que esto salga y se exprese ahí en la exterioridad. A mí me gusta, la luna en Géminis no trabajada como geminiano me agota, pero Le la luna cuesta a en Guille. Géminis me cuesta un montón porque como Sol Géminis, a ver, para que se entienda algo, hay algo de cuando la luna desarrolla su talento, se parece mucho más al Sol en el signo que Claro. a la luna, ¿no? Como está en estado de luz. Entonces va hacia ese lugar de poder comunicar, decir, transmitir, ayudar al otro a encontrar las palabras para expresar lo que está sintiendo, ¿sí? Entonces, ascendente luna Géminis, estoy al horno. Lo vamos a ver la semana que viene, Guada, con tu carta. Vamos a ver qué onda. Amo la energía geminiana porque soy muy geminiano, pero la luna en Géminis, si no está trabajada y está muy en el mecanismo, donde no conecta con lo emocional y está como entonces todo el tiempo hablando de cosas que no tienen que ver con lo que está sintiendo, es como agotadora porque te lleva todo el tiempo a estar acá. Y te desconecta de acá. No solo a ella, sino a los que le rodean, a los que le rodean. Exacto, porque en esa pregunta, en ese por qué constante, ¿no? En esa necesidad de entender, hacen que uno active sus procesos racionales, pero te saca del sentir, ¿no? Entonces, está bueno esto, como es una luna que está buena trabajarla, porque trabajada es una luna maravillosa, Hermoso. es una luna muy genial. Lo mismo que la lunita sagitaria, ¿no? Como la lunita de la centaura. Hola, Acá María. estoy. Acá ¿Sí? estoy lista para escuchar mi luna. La de Virgo de Soy viene Después de pronto. esta, vamos con Virgo. La lunita del Sagitario tenía como este mecanismo de la necesidad del optimismo constante, la necesidad, ¿no? Como de no conectar con lo conflictivo, con aquello que la pudiera llevar al encuentro con el dolor, ¿no? Entonces lo que hacía era evadir, negar eso a partir de, ¿no? Está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo bien, de la negación, ¿sí? Ahora cuando la lunita en Sagitario logra ese proceso de, en vez de estar en el mecanismo defensivo, conectar con su propio pulso emocional y elevar algo de esto para llevarlo a la luz, lo que traen son realmente lunas de muchísima inspiración porque permiten que esas emociones densas, pesadas, dolorosas, realmente cobren propósito y tengan sentido. Son lunas que logran una capacidad de síntesis de lo emocional, que son muy capaces de entender el sentido de lo que se está sintiendo, ¿no? ¿Cuál es el propósito de que estés sintiendo esto? Y realmente tienen un para qué, ¿sí? ¿Para qué estás sintiendo esto? Y una capacidad de mostrarte, ¿no? De ponerte en evidencia el para qué de eso que estás viviendo, pasando, transitando, sintiendo, que te ayuda a comprender la realidad de una manera muy íntegra, ¿sí? Son lunas integradoras, son lunas que te pueden traer mucha inspiración y ayudarte a encontrar esa dirección, esa meta hacia dónde dirigirte a partir de los procesos que estás viviendo. Son lunas, insisto, que traen esta capacidad de inspirar, ¿no? Para que uno tenga ganas de salirse de ese pulso emocional y empezar a ver esa realidad más amplia, esa realidad más grata, a conectar con algo de esto de la alegría de vivir. Para mí son lunas que cuando no están en la negación de lo emocional, sino que realmente pueden conectar con lo que están sintiendo, sentirlo, habitarlo y también generar este encuentro empático con el otro a partir de esto, ¿sí? Tienen esta capacidad de ayudar a elevar muchísimo las emociones desde este lugar de acompañamiento, ¿no? Un poco es como que te llevan a ese lugar, ¿no? Son como, te llevan a Somewhere Over the Rainbow, ¿no? Porque tienen como esta capacidad de rápidamente colocarte en un lugar donde te mirás desde otra perspectiva, ¿no? Y sobre todo te llevan a la acción, a esta cuestión de qué podés hacer con esto, qué es lo que te trae esto como posibilidad para resolver y hacer, ¿no? Como con todo esto que estás sintiendo, ¿qué podés hacer? ¿No? Entonces, al estar en esta posición inspiradora, ese optimismo que manifiestan, esa alegría de vivir, esa confianza, esa capacidad de integración, realmente hace que uno confíe en la posibilidad de transitar ese proceso emocional sabiendo que lo que viene o que esto que estoy viviendo me va a llevar a un lugar mejor, ¿no? Como a mí me gusta mucho, y esto lo siento mucho con vos, pero las lunas en Sagitario tienen mucho esta cuestión de
poder mostrarte el otro lado, ¿no? Es como que te muestran la luz al final del túnel, te la ponen en evidencia y es como, claro, esto que ahora estoy viviendo como lo peor y ¿no? Como pero, che, ¿no estás viendo que allá está la luz y que te quedan como unos pasitos? Vamos bailando, ¿no? Hasta el final del túnel. Cuando esto no está hecho como un mecanismo de defensa, ¿no? Para evitar el propio contacto con la emoción, es algo sumamente expansor, ¿no? Porque uno realmente se puede permitir sentir la emoción y expandirse dentro de la emoción para realmente alcanzar, ¿no? Desde ese movimiento una expansión del amor propio. Son lunas que conectan mucho con, para mí, la clave del talento lunar de Sagitario es la alegría de vivir. Te devuelven estas ganas de estar viviendo esto que estás viviendo y transitarlo hasta el final, porque el final va a estar como buenísimo, ¿no? Al final del túnel, del otro lado de la luz, nos espera una fiesta. ¡Ay, Lu! Lo dijo Víctor Sueiro, chicos, hay que creer en esto. Por favor, y para mí hay algo, o sea, yo me reconozco en todas, de la confianza en la vida, de que, bueno, en mi caso hay un mundo espiritual que nos avala y nos acompaña y está ahí pulsando por nosotros solo tenemos que estar un poquito ahí como escuchando las señales, haciendo algún laburito interno más o menos profundo, pero digo, al fin está todo bien. O sea, lo que sucede conviene, todas estas frases motivacionales que cuando las decís, si no son de verdad, se caen de maduras y se caen en cascarita, pero cuando empezás a ver que de verdad esto que sucedió, que fue un garrón, abrió una puerta en el futuro, y lo empezás a ver en tu vida, si mirás un poco tu biografía, y lo empezás a ver en la vida de los demás, en la vida de los demás es más fácil de verlo, pero porque una tiene esa confianza de decir, ay, loco, bueno, está todo bien, la voy a pasar, tengo mil anécdotas en viajes especialmente, pero bueno, Guille también puede contar muchas anécdotas en viajes, pero es esta sensación de, hay un para qué, y yo confío, y esta confianza de verdad interna en este para qué que digo, termina muchas veces refugiándose en una cuestión espiritual o en una religión, en una filosofía, porque tiene que ver con Sagitario, encuentra este lugar en el mundo para acompañar, y es muy fácil acompañar, especialmente niños o personas, sabiendo que hay una luz al final del camino. Hay algo re interesante que es muy típico de este eje, ¿no? Como, voy a contar una de nuestras infidencias, pero es como, es muy claro cuando la luna en Sagitario no está conectando con la emoción porque no la define, no la nombra, ¿no? Como soy rara, por ejemplo. Cuando la luna en Sagitario puede nombrar cómo se siente, ahí está fuera del mecanismo, ¿no? Lo mismo pasa con la luna en Géminis, cuando puede nombrar y ponerle, ¿no? Como voz, palabra, ¿no? Idea, verdad, a eso que está sintiendo, no está en el mecanismo, sino es como va a intentar evadir, ¿no? Y esto es como re claro, se ve en este eje, porque tiene que ver con un saber lo que estoy sintiendo para poder hacerle lugar adentro. Totalmente. Si no puedo definirlo, si no sé lo que estoy sintiendo, este eje es muy evitativo, ¿no? La luna en Géminis se va a la cabeza y intelectualiza, y la luna en Sagitario empieza a hacer, se va de viaje, evade, ¿no? Como negación y desconecta, o sea, como se va de la emoción. Sí, totalmente. Sucede eso en uno que empieza a sonar adentro la canción de Carapachín y ya estás. Ahora que no se puede viajar y que no se puede hacer un montón de cosas, las lunas Sagitarios, estamos en un proceso de conocimiento más profundo, pero está buenísimo, porque aprendes que no necesitas agarrar la mochila para viajar, sino que desconectás a lo luna Acuario también, o a lo luna Géminis. Exacto, son como evasivas, ¿no? Como son distintas formas de desconectar, porque una intelectualiza, la otra directamente desconecta de la emoción. La luna en Sagitario lo que hace es como buscar algo que la distraiga para poder evadir y mirar para otro lado, ¿no? Es la típica luna que es como, se están matando acá y es tan intenso que es como, qué lindo esto que está pasando acá, ¿no? Y ahí no miro, pero
bien trabajada la luna en Sagitario es súper inspiradora y tiene como esta cuestión, como decías vos, de confianza en la vida. Lo que está pasando es lo que tiene que pasar y si sucede conviene y realmente lo sienten desde ese lugar y te ayudan a sentir en esa manera. Por eso ayudan a la transformación de la emoción. La emoción ya deja de ser algo que me está pasando y es algo por lo que puedo pasar. ¿Sí? Esto es lo que para mí tiene de muy inspirador la luna en Sagitario. Es algo como, dale, te doy la mano o subite acá a mi lomo de centauro y vamos a cruzar por esta emoción, ¿no? Y te ayuda como a cruzar ese río tumultuoso y torrentoso, ¿no? Que parece que te va a arrastrar, pero tiene como esta cuestión bien instintiva y con esa sabiduría también de poder entender que esto, aunque ahora no lo pueda ver, en algún momento voy a entender el para qué. Y te ayuda. ¿Y hay un para qué? Sí, siempre hay un para qué. Este es el para mí. Siempre hay un para qué. La clave de la luna en Sagitario es que te ayuda a entender el para qué. O a encontrar el para qué o a confiar en ese para qué. Y te ayuda a salirte de esta sensación de que es algo que me está pasando y no puedo salir de acá. Es como, esto en algún momento va a pasar y vas a entender para qué te pasó. Y eso es como un remil talento, ¿no? Porque todas las lunas pueden tener como esa cuestión, ¿sí? Por ahí hablaban de una luna en Sagitario con un ascendente en Escorpio. Tuve un ex, quiero decir que tuve un ex con esa misma situación. Le mandamos un besito. Así que podemos entender, después me escribe por privado a esa persona que yo le charlo un poco. Le contamos. Hacen causa común. Podemos conversarlo. Pero no es fácil, por supuesto. Porque igual, claro, pero los que tenemos una casa 8 populosa, como es mi caso, no cuesta. Bueno, por supuesto, como es el caso de Guillermo, por eso estamos acá. Pero digo, si tenés la luna Sagitario en 8 con Saturno y con Plutón, bueno, ¿qué tal? Claro. Todo esto no es que fácilmente vamos a evadir. Como esto acá lo estamos planteando así, pero requiere trabajito, ¿no? Mucho trabajo, bueno, todo requiere trabajo. Vamos al otro eje, porque tiempo de... A ver, estamos re bien, me siento muy feliz, estamos siendo muy sintéticos. Muy bien, porque ya me tocó la luna Géminis, y vos sos geminiano, entonces a vos te toca la luna Virgo, porque yo soy virginiana. Sos virginiana, así que nos vamos con la luna en Virgo, ¿sí? Acuérdense que habíamos dicho que la luna en Virgo tenía como esta necesidad de anticipación, necesidad de saber las respuestas antes que las preguntas aparezcan, porque su forma de sentirse segura tenía que ver con esto de que todo esté funcionando de una manera óptima y perfecta, ¿sí? Entonces, cuando la luna sale del mecanismo defensivo, aparece como este gran talento de organizar, de organizar, pero más allá de encontrar esa organización en un orden que ordenan, ¿sí? Y pueden traer esta cuestión de pragmatizar, tienen esta cuestión de entender la funcionalidad de las cosas y desde ese lugar funcional poder organizarlas desde un lugar orgánico y natural. La luna en Virgo elevada, trabajada, la luna en Virgo en estado lumínico, tiene esta capacidad de entender cómo cada organismo, ¿sí? Cada sistema, funciona de manera práctica y acompañar ese proceso, ¿no? Y a la vez tienen como esta cualidad de poder realmente ponerse al servicio de esa funcionalidad, de realmente ser muy, de poder asistir con mucha facilidad a esos procesos y de ayudar a esa organización orgánica o esa funcionalidad para que todo fluya y se vaya acomodando de una manera natural y sin esfuerzo. No es que resisten, sino que acompañan la funcionalidad y es como si llevaran, ¿no? Como si pudieran hacer este movimiento de fluidez, ¿no? De acompañar el proceso y sobre todo lo hacen desde un lugar de no necesitar como el reconocimiento por esto, ¿no? Lo hacen de una manera que es incluso más que humildad, es como esta necesidad de saber que son parte funcional de eso que está ahora funcionando de manera práctica y pragmática y que entonces están acompañando como un poco ese pulso universal que ordena y organiza la realidad porque entiende ese flujo, ¿no? A mí la luna en Virgo trabajada me parece
hermosa, me Totalmente. amo la luna en Virgo elevada, porque tiene esta cuestión de una mirada muy objetiva. Acuérdense que es una luna de tierra, entonces nos va a ayudar a transformarnos a partir del pragmatismo, ¿sí? Esto es la típica, yo trabajé, mi primer trabajo fue en gastronomía, ¿no? Como camarero y demás. Y me acuerdo que tenía una compañera que hace poco nos reencontramos por las redes y no sé qué, y hablando de esto me dijo que tenía la luna en Virgo. Y a mí me fascinó porque lo que me aportaba era esta sensación de cuando estaba tipo re el desborde, ¿no? Donde, uy, hay que salir con todo lo que... Tenía una templanza que era como ordenaba de una manera, ¿no? Que te aportaba ese temple de poder decir como, va a funcionar si estás en calma, ¿no? Entonces es una luna que te da esa estabilidad, te da esa templanza, te da este entender que no puedes acelerar ni retrasar absolutamente nada, que todo tiene un tiempo orgánico para ocurrir, para funcionar, que te permite entender ese orden y organizarte internamente de una manera que es maravillosa, ¿sí? El Virgo mal llevado, el Eh, Virgo controlador es no, insoportable. no queremos el astrobullying, no hay astrobullying. Pero el tema es ese, es fijarse en el control, en la obsesión, en el detalle, en el perfeccionamiento, pero estamos hablando de cuando salen de ahí. Claro, cuando Y están en el hay algo mecanismo son... de, y me encantaba cuando lo decías porque tengo muchas lunas virgos que me rodean y tiene que ver con esto de salir de lo mecánico y entrar en lo orgánico, porque salen del control obsesivo mecánico, detallista de todas las arandelas ornando no sé qué, y entran a la funcionalidad de los sistemas corporales del cuerpo. O sea, en el cuerpo cada sistema está haciendo lo que tiene que hacer y a su vez, ay, ahí está Luke, es una luna en Virgo preciosa. Eh, y cada uno está haciendo su proceso en diferentes temperaturas, en diferentes tiempos, activándose, pero todo el cuerpo funciona como un sistema. Y eso es maravilloso. Ay, mira, Vero también es luna en Hola, Virgo. Vero, Luna en Virgo. Amamos Luna en Virgo, re bien esa Luna en Virgo, muy bien. Cero Dos lunas mecanismo. en Me Virgo contaba que divinas. decían que la Luna en Virgo en el mecanismo mira 78 videos de YouTube para aprender a poner una tuerca, ¿no? Como Después son... Virgo no mira nada y hace todo a ojo, pero ese es el laburito que hay que hacer. Por eso, ¿no? Es como justamente el Sol en Virgo tiene una cosa meticulosa y puntillosa, pero bastante fluida, bastante orgánica, ¿no? Como no es eh, presa del orden, sino Es que es práctico. práctico, ¿no? Como tiene una practicidad, un pragmatismo, una capacidad de funcionar de manera funcional, sin estancarse en el detalle, ¿no? Como hay una cuestión de hacer que las cosas funcionen sin quedarse prendido como en, ¿no? Esta cuestión muy virginiana de ir como al centro de la espiral y, no, como hay algo de, bueno, que funcione, ¿no? Esta funcionalidad para mí es el recurso más grandioso que tiene la luna en Virgo, poder hacer que las cosas funcionen de manera funcional y, como decís, no mecánica, sino orgánica. La energía Y me virginiana, gusta, no, decir, sí. que la energía virginiana, si está en un aspecto muy bajo, es muy mecanicista porque es muy rutinaria, ¿no? Y es muy máquina, ¿no? Tac, Claro. tac, 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 tac. Tengo un hermano virginiano que tiene, o cuando éramos más chicos, tenía como esta cuestión, ¿no? Muy metódica, y en esa metodicidad perdía espontaneidad, ¿no? Que es lo que hablábamos un poco y le pasa al mecanismo de la luna en Virgo. Entonces, cuando logran trascender esto, entran en una fluidez que hace que todo ocurra de manera práctica, funcional y orgánica, ¿no? Y esto es lo que organizan. A mí me Eh, gusta esto de que tienen esto, estar al servicio y hay sensatez, hay tiza en la tierra. Es maravilloso tener lunas en Virgo coherentes alrededor. O sea, Ejemplo. porque, claro, tiene criterio, está templada. Exacto, es como lo justo, ¿no? Como hay algo ahí de algo muy armónico, orgánico. La palabra para mí Sí, eso es. sí, es eso, es esa sensación del organismo vivo, de Y de que que esté es todo funcionando como decías, ¿no? Cada uno funcionando en donde tiene que estar funcionando. totalmente. Es hermoso eso. Hay Y coherencia, sí, hay coherencia.
y además pueden sistematizar sin caer también en esa cuestión repetitiva, ¿no? Son como sistemáticas, pero no repetitivas cuando están en su aspecto talentoso. No Pueden porque como... no se fijan al control de que a las 6 de la tarde hay que estar bañándose. Eso es genial. Y llegan re bien a bañarse a las 6 de la tarde, pero sin forzarlo, ¿no? Como hay algo del no forzar y de la no resistencia, ¿sí? Si no lo está, tienen que ir a ver el videito de mecanismos, que ahí explicamos qué necesitan, porque si no se nos va el tiempo y nos vamos a dejar afuera a Piscis. Pero Pero está todo grabado. está todo grabado, está todo grabado. Eh, 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 y la frase que le Y pusimos a esto es: me la encanta. luna en Virgo, en su aspecto talentoso, necesita conectar con la propia funcionalidad sin negar la funcionalidad de otros, ¿no? Porque lo que decíamos es que la luna en Virgo, en sombra, digamos, o en el mecanismo defensivo, quiere controlar todo y quiere ser la que resuelve y ordena todo, y cuando la luna en Virgo está funcional, permite que cada uno, ¿no?, ocupe su lugar y desempeñe su labor y su tarea, confiando en que cada uno lo va a hacer lo que tiene que ser realizado, Pasar. ¿no? Que va a funcionar en su tarea o en su labor. Y partiendo de ahí, a la luna en Piscis, como mirarlo desde la otra vereda, como conectar con esta funcionalidad, con este servicio, con esta utilidad de los otros, de lesotres, sin descuidar su propia utilidad, su propio servicio, su propia funcionalidad. Porque ¿qué le pasa a la luna en Piscis? No entiende, o sea, le cuesta porque porque viene a diluir, viene a integrar, viene a disolver, viene a que abramos la cabeza e imaginemos. Nos trae dones que en la sociedad estructurada, materialista, patriarcal que tenemos, cuesta, porque son funciones bueno, ¿dónde está el servicio? ¿Qué es lo útil? Si esto que trae como utilidad, bueno, hasta Saturno no llega, o sea, traspasó. Desde la mirada saturnina son funciones que, bueno, ¿para qué quiero disolver? ¿Para qué quiero imaginar? Si tengo que trabajar y tengo que focalizarme y las reglas son así, y bla, bla, bla. Pero imagínense, yo lo pensaba en relación al hoy, las lunas en Piscis. Como con este quantum energético sensible que traen al mundo, eh, eh, laburando el servicio, porque otra vez viene la palabra servicio. Una luna en Piscis bien llevada da cuido, o sea, cobija, cobija cualquier reino. Pensaba en la gente de Ecus y los caballos también. Hay algo entiendo lo que está sucediendo, porque arquetípicamente puede ser la madre universal, pero ¿qué significa ser la madre universal? No, es esta posibilidad de comprender las necesidades de lo que nace, y lo que nace es desde un brote de una semilla, un caballo que fue herido porque lo usaron no sé qué, un niño o un proyecto, una idea, un alma, una situación en la biografía de una persona. ¿Cómo no vamos a necesitar personas que nos iluminen en disolver y desintegrar si todo el tiempo estamos transformándonos y volviéndonos distintos a partir de nuestra esencia? Para mí Y hay hay algo... algo, sí, No, no, me encanta cuando decimos hay algo los hay dos. algo... Hay algo con la sensibilidad, hay algo con el arte, con poder traer esto que no se ve pero que está y bajarlo a la tierra. Mi amiga Dolores es Luna Piscis y es de unas personas que toca el charango y uno puede llorar por lo que hace ella, y no porque sea feo, sino porque cada cuerdita del charango te atraviesa, y por más de que no te guste la música norteña, te llega lo que está transmitiendo, y no canta, y esa música te empieza Es que a para mí, disolver. como el gran talento que tiene una luna de Piscis elevada, es justamente esa capacidad de tocar las almas y de unir las almas, de disolver los bordes y Totalmente. las fronteras y empezar a entender algo de esto de que somos como una gran marea de gente toda diferente, ¿no? Como hay una cuestión de la luna en Piscis que nos conecta con esta
sabiduría espiritual, ¿no? Con entender que la espiritualidad no es una religión, no es un rito, no es un ritual, es simplemente esta capacidad de sentirnos parte, ¿no? De integrarnos con el todo y de imaginar, ¿no? O, sí, ensoñar es la palabra que se me viene más que imaginar, Sí, porque tiene que ver con poder crear a través de la ilusión ese mundo que queremos vivir y habitar. Y es la que nos permite traer a partir de esa hermoso. sensibilidad, ¿sí? De cantar, hacer de cantar, eso que está vibrando ahí más allá de lo comprensible. Para mí es un poco como la espada de Sondera, ¿no? Como aquello que ve más allá de lo visible, aquello que ve más allá de Total. lo evidente, y que lo puede traer y plasmar de manera sensible, ¿no? Lo que hace la luna en Piscis conectada y no defensiva, tiene que ver con no me quedo en el mundo de la ensoñación, sino que voy al mundo de la ensoñación para ver lo que todos estamos proyectando ahí y traerlo acá en una forma muy concreta, ¿no? Tiene esta capacidad de poder estar en todos los lugares y entender desde qué lugar sostener toda esa realidad que uno tiene que sostener. Son lunas muy, 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 o sea, que nos permiten, Intuitivas. ¿qué? Intuitivas, esta es la palabra que quería. Sí, 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 ya te escuché. Qué bueno. Te escuché por acá, totalmente, totalmente esa capacidad hermosa de sensibilizar con lo que hacen, con lo que sea que elijan hacer, sensibilizan, porque tienen contacto con esto que nace y con esto que llega. Y a la vez es como que al disolver las fronteras condensan también lo que está pasando. O sea, como esto que decís, ¿no? Como dolo o bueno, alguien Ay, que ahí hay otra, Agus es música también, no sabía Agus que tenías luna en Piscis, total. está full, ¿no? Entonces tiene esta cuestión de no tocan un instrumento, tocan las almas a partir de ese instrumento. Y lo que hacen es Total. que cuando están en grupo, cuando están, ¿no? Como con otros, canalizan la sensibilidad de todos a partir de eso que están tocando, ¿no? Como no están Sí, tocando una canción, están tocando esto, almas, ¿no? Como tienen esta cualidad de realmente unificar, ese disolver, ¿no? También es la capacidad de coagular que tienen, esa capacidad de integrar, ¿no? Porque disuelven para integrar, no es que disuelven para simplemente deshacer y desarmar, sino que no. es como disuelven el iceberg para que se transforme en mar, entonces nos ayudan a integrar y a conectar a unos con otros. Y nos ayudan a mover lo nuestro que está más durito y encerrado y enquistado y trabadito. Porque de repente viste una pintura y algo te pasó adentro, de repente escuchaste un cuento y lloraste, de repente escuchaste una canción que ni siquiera te gustaba el estilo musical y te pasó algo adentro. Entonces, si con el arte de otro yo me puedo conmover, es que esa persona, hay algo del inconsciente colectivo, hay algo del quantum de todos que está bajando, que está canalizando y que lo hace para todos. Esta imagen que puso Guille de diluir los bordes físicos y unirnos en lo espiritual o en lo energético o en la palabra que quieran ponerle, es una cualidad de Luna Piscis preciosa. Pero bueno, tiene que salir de el infantilismo, tiene que salir de la sobreprotección, tiene que salir de el mundo es horrible y todo es malo y qué vamos a hacer, y de todo me duele, y oculto todo esto en cualquier tipo de cuestión que me haga desconectar, claro. Y cuando salen de todo eso, y es un tesoro para todos, o sea, Exacto, lo que traen es para la humanidad. cuando logran salir de la sensación de indefensión y de victimismo, realmente son lo más, ¿no? Porque son realmente este arquetipo de la madre universal que conoce las necesidades de cada uno, ¿no? Pero Total. sin Pero es re transformarse. difícil también, igual que la de Géminis, son lunas re difíciles para Yo laburar, re difíciles. siento que es una luna de las más complejas para elevar, ¿no? Como para lograr ese estado, porque tienen tanta sensibilidad que organizar tantos estímulos, ¿sí? Hace que se aíslen, porque es mucho lo que perciben. Entonces estoy todo el tiempo percibiendo todo lo que están sintiendo todos y tengo que estar como con mucho eje y mucho centro para que esto no me arrase, ¿no? Si no,
Es demasiada la información que O reciben y que cierro, canalizan. cierro, Cierran, cierro, sí, sí, cierro, y se me ocurren ejemplos de la vida misma, pero y cierro y cerró, y ya está. Y este canal sensible que existía naturalmente ya no tiene lugar. Hasta sí, que, se por aísla, supuesto, o sea, algo como pasa. este es el tema, ¿no? Que se aíslan. Ese cerrar es una forma de aislarse y en la isla ya no son el océano, son ese puntito de tierra en el medio de ese océano y se desconectan porque justamente el tono, el talento de la luna en Piscis tiene que ver con esta cuestión de integrar, ¿no? Como de que todo esté unido y conectado y que todos somos parte de esta totalidad. Universalizan cuando segmentan, se aíslan, ya hay No algo de esta integraron más. universalidad que deja de existir. Entonces es re importante reconocer algo de esto, ¿no? Como Sí, muchas también es re lunas. entendible, por eso para mí es una luna compleja de elevar, porque claro, si yo estoy todo el tiempo escuchando todo lo que están sintiendo todos, y en algún momento es como tipo, ¡basta! Es Claro, fuerte. es tal cual, demasiada sensibilidad, sentís lo que le pasa a todos, de la manera en que vos sientas, de la manera en que vos percibas, y bueno, en un momento querés apagar la tele, desenchufar la radio, ponerte auriculares, música al 300 y que basta de estar en lo que le pasa al otro. Es muy tremendo. Es un montón, es un montón. Ahí me preguntan Luna en Leo en casa 7, Al Luna en video, Leo al video. me gustó esa. Están Eh, grabadas, buscar las lunas fijas, talentos y mecanismos, las lunas de fuego y las lunas fijas, luna en Leo. Y las casas todavía no las vemos, es buenísima. Ya vendremos con más novedades para seguir compartiendo nuestros miércoles astrológicos, que es una belleza. Miércoles mercuriales de sanación, me encanta. Ahí seguiremos con los recorridos. Propongan también de qué quieren que hablemos, porque está buenísimo para inspirar y mover. No sé cómo estamos de tiempo. Sony 25. Estamos Perfecto. muy bien. Divino. Divinísimo. Mira, Sol y ascendente en Piscis, claro. Un montón de pisciandad. Un montón de agua Esto porque que Luna decíamos, Escorpio ¿no? Como está bueno entender esto de sobre el ascendente. Me encanta que ascendente. la luna, cuando está en su estado don o en su estado luminoso o en su estado de talento, se parece o se acerca más a lo que tiene que ver con la energía solar de cada signo, ¿no? Cuando está en el aspecto lunar, infantil, inconsciente, tiene que ver con alguna cuestión muy baja de esa energía y que permanece muy infantil todavía, que no fue madurada. Madurar una luna nos permite acercarnos al sol, ¿sí? Y acercarnos al sol de esa luna también. Piensen que la luna como luminaria no tiene luz propia, sino que toma luz del sol. Entonces, cuando iluminamos la luna, estamos muy cerca de la cualidad solar de ese signo donde tenemos la luna, ¿sí? El talento se transforma en algo que ilumina, que irradia, que brilla, que permite como, ¿no? Como desplegar ese don y ese talento porque se transforma en un sol de noche prácticamente, ¿no? En un sol de nuestro Totalmente. mundo inconsciente, de nuestro mundo emocional y nos permite como manifestar lo más elevado de ese signo. Cuando estamos en el mecanismo nos estamos recontra remil defendiendo. Me gustan Eh, los temas, están tirando Me temas. encanta, me encantan los Casas temas. interceptadas está muy bien. Casa 12 está muy bien. Amo Casa 12. Ascendentes y algo más habían puesto. Me Bueno, gusta. después lo Bueno, ahí miramos. Ah, no, propongan, después después lo nos pueden miramos. dejar mensajitos acá. Les recordamos que el sábado vamos a estar haciendo un taller de varias horas, 4 horas, que si no Quien pueden conoce hacerlo a el sábado, Guillermo sabe que 4 horas nunca son 4 horas, porque ahí entro yo, virginiana. Pero más o menos 4 horas. por ahí, ¿sí? La idea va a ser trabajar todas las lunas, entendiendo cómo nos vinculamos y cuáles son las necesidades para justamente poder madurar, ¿sí? Nuestros mecanismos emocionales y empezar a generar vínculos realmente más sanos, más conscientes, ¿sí? Y realmente de contribución, ¿no? Como colaborativos, porque a partir de entender Cooperación. cooperación.
Así que por ahí en mis historias está el link para poder anotarse. Súper recomendable, está buenísimo. Yo estoy muy manija con ese taller, me encanta. Vamos a trabajar profundamente en lo vincular y en lo emocional, que son temas re importantes ahora. Y bueno, gracias por estos ciclos lunares. Es online, va a quedar durante un mes disponible, así que si no lo pueden hacer el sábado, va a quedar grabado. Está bueno hacerlo el sábado porque van a poder hacer preguntas e interactuar, pero si no va a estar bueno porque va a quedar disponible para que lo hagan. Y para que lo vean otra vez si les quedó alguna duda. Claro, si lo hacen el sábado lo pueden volver a mirar y repetir. Así que claro, a los dos nos rige Mercurio y tenemos varias cosas ahí que otro día podemos hablar, pero los plutones también, claro. unos plutones muy bien Pero posicionados. sí, está bueno lo del taller en vivo, es que hay preguntas y hay intercambio y también si queda grabado, bueno, se puede ver ahí. Y va a haber juegos porque no podemos estar 4 horas adelante de una pantalla solamente sentados y escuchando y no. Es teórico práctico, así que la vamos a pasar genial. Bueno, gracias a todos por estar acompañándonos en estos miércoles astrológicos de Astro Miradas. Gracias, Marie, por por existir, porque te amo. Gracias por existir. Sí. Mandamos besos, mandamos amor, dejen comentarios de lo que quieran que hablemos. El horario del taller es de 14 a 18 el sábado 22 de agosto, vía Zoom, y después queda grabado y guardado para que puedan acceder al material escrito y al material visual. Y el material auditivo también. Auditivo todo. se dice. Todos los materiales. Audiovisual. Audiovisual. Tenemos a Plutón en la médula también, plutoniana amamos. Así que, amor, feliz noche de miércoles fresquito, que disfruten esto, y ya saben, si les gustó y les sirvió la información, compartan, expandan, así contagiamos resonancia, y conociéndonos más, iluminándonos más y siendo más conscientes, podemos generar un mundo mucho más sano y mucho más amoroso. Adiós. Adiós. Linda noche.